El hombre se describe a sí mismo como inteligente, diseñador y creativo porque ha construido edificios, automóviles, aviones, televisores, computadores, celulares, máquinas que hacen máquinas en gigantescas fábricas mínimamente controladas por seres humanos y muchas otras cosas que construye repitiendo procesos ideados por el hombre. Cada vez que usa eso que llama ciencia, esa secuencia de pasos repetibles experimentalmente para obtener el resultado deseado. La complejidad de que usted, usando su computador o celular, esté viendo este video es uno de los mayores logros de la ciencia en toda la historia de la humanidad. Implica haber construido fábricas para fabricar cada una de las partes y máquinas necesarias para construir procesadores, pantallas, automóviles, antenas, redes de fibra óptica, redes inalámbricas, millones de líneas de programa de software en el que si se modifica una sola línea todo el programa podría fallar. Diseñar circuitos del tamaño de una moneda pequeña que tienen tantos interruptores como habitaciones hay en una ciudad. Diseñar y construir las vías por las que se transportan los productos terminados y los medios de transporte como aviones, camiones y automóviles que transportaron dicho computador o celular hasta llegar a sus manos. Todo un logro de la capacidad del diseño, la inteligencia y la creatividad del ser humano. El ser humano ha creado máquinas para poder estudiar lo muy pequeño y lo muy lejano. Con máquinas ha estudiado y ha analizado el medio que lo rodea, incluyendo las estrellas, el planeta, las plantas y los animales. Asimismo ha estudiado y ha analizado su propio cuerpo. Mediante dichos estudios se ha encontrado que en el interior de cada una de las aproximadamente 37 millones o 37 teras de células que tiene el ser humano, hay pequeñísimas máquinas moleculares que funcionan todas al mismo tiempo, armando y desarmando canales de comunicación, de transporte de otras máquinas moleculares que también pueden ser armadas o desarmadas según lo necesita la célula, e intercambiando moléculas con el medio ambiente de la célula que deben ser reconocidas por la célula para permitir su ingreso al interior de la célula. Y que al interior de cada célula hay una molécula que contiene el programa de cómo reconstruir el organismo completo formado por dichas células, el famoso ADN. También se ha encontrado que hay máquinas moleculares que verifican la consistencia de dicha cadena, del ADN, cadena que se encuentra por duplicado en cada célula, y que si encuentra alguna inconsistencia, dicha máquina molecular se comunica con otras para reparar el error. Muy pocas personas en el mundo son capaces de diseñar y construir máquinas moleculares. Una de esas es James Tour, que construye carros de tamaño molecular. Y él mismo reconoce la gran ignorancia del hombre en cuanto a los mecanismos que se necesitan para construir tan solo las partes o máquinas moleculares que constituyen una célula animal simple, y la mucho mayor ignorancia en cuanto a los mecanismos para poner dichas máquinas moleculares a funcionar en conjunto como una célula. Este tipo de maquinaria que se encuentra al interior de cada célula humana y que de manera casi igual de compleja se encuentra en cada organismo vivo que tenga un ADN, sea planta o animal, es varios órdenes de magnitud más compleja que la más compleja de las máquinas hechas por el hombre. Si se le toma una muestra de sangre a una persona, en dicha muestra de sangre se obtiene toda la información de cómo hacer un gemelo de la persona. Pero si se le mide el aceite a un carro, en dicho aceite no se encuentran los planos y diseños de las partes de ese carro y de cómo armar un carro idéntico al que se le midió el aceite. No es el mismo nivel de complejidad. Ni siquiera entendemos cómo funciona la maquinaria biológica lo suficiente para reproducirla. Si pierdo un ojo en un accidente, no sabemos cómo reconstruir mi ojo a partir de mi ADN, o un riñón o un pulmón. Sabemos que hay unas células madre. No sabemos cómo usar la información, los programas que sabemos que tiene. Nadie ha creado una máquina que piense que pueda reemplazar al ser humano. Todas las máquinas que el hombre ha creado necesitan del hombre en algún momento para seguir funcionando. Así la pregunta es simple. ¿Por qué algunas personas piensan que para construir lo fácil, como automóviles, aviones, computadores y máquinas, se necesita inteligencia, diseño y creatividad, pero para construir algo realmente difícil, que ni siquiera entendemos el mecanismo para reproducirlo, como un hombre, un animal o una planta, para eso sí no se necesita ni inteligencia, ni diseño, ni creatividad, sino solo tiempo y chepa? Es absurdo. Es como pensar que para escribir el número 10 se requiere una gran cantidad de inteligencia, creatividad y diseño, pero para escribir todo el software que es necesario para que usted pueda ver este video, los sistemas operativos, el programa de edición, los protocolos de internet, etc., para eso sí no se necesita ni inteligencia, ni diseño, ni creatividad. Que para eso solo se necesita tirar una moneda al aire para decir si escribe con tinta evaporable y en papel degradable un 1 o un 0 y esperar que después de mucho tiempo, en realidad no importa cuánto, ya que a medida que pase más tiempo la probabilidad será más baja, obtenga el software mencionado. Bueno, de hecho sería mucho más difícil que esto. Serían millones de órdenes de complejidad más difícil. Un 1 seguido de millones de ceros más difícil.
No es una exageración. De hecho, es un número mucho más grande de combinaciones. Pero por lo menos este número es imaginable para la mayoría de las personas. Si el ser humano es creativo, tengo que admitir que el ser humano fue creado. Punto. ¿Y quién creó al creador? ¿Y por qué encontramos errores en el diseño del creador? ¿Y cuándo lo creó? ¿Y nos creó y se fue? ¿Sigue por ahí pero no se deja ver? Son todas preguntas que admiten la existencia de un creador y que buscan conocer dicho creador. Son todas irrelevantes para determinar si hay o no un creador. El punto es que hay un creador. ¿Quiere conocerlo? Les sugiero comenzar por la persona que murió en la cruz y resucitó al tercer día hace casi 2000 años. Le va a ahorrar mucho tiempo si empieza por ella.